Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan por redes sociales en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos encontrarán como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista de hoy, que será de mucho provecho para todas las empresas pequeñas, medianas y grandes que están en este momento en un conflicto, en una crisis de reorientar sus operaciones y su visión de negocio. El día de hoy vamos a estar platicando precisamente sobre cómo reconstruir el significado de las organizaciones y de las empresas. Para hablar del tema, tenemos como invitado a Guillermo Granados, quien es director fundador de BPI, Consultoría de Desarrollo e Innovación Organizacional. Él es presidente del Consejo Técnico de Evaluación del Premio Nacional de Tecnología. Guillermo, muy buenos días. Te damos la bienvenida al canal de Las Empresas Verdes. Hola Ismael, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, Guillermo. Pues comiénzanos a contar. El tema de la reconstrucción parece que pasa por un tema de capacidades precisamente de las empresas y de las organizaciones. ¿Por qué no nos platicas un poquito cuáles serían o deben de ser esas capacidades o qué es lo que tendrían que hacer para desarrollar dichas capacidades? Claro. Bueno, en esencia tienen que hacer tres cosas. Describir, entender sus capacidades. eh, la parte central, cuantificar las capacidades. Y la siguiente parte, interpretar esta cuantificación. Describir, cuantificar e interpretar. Y todo esto forma parte de un enfoque a capacidades que hemos desarrollado. Yo lo desarrollé desde el punto de vista teórico y hace 13 años lo hemos estado trabajando en BPI y consiste en visualizar a una organización en función de sus capacidades, no de sus actividades. Cuando platicamos con la organización, usualmente nos dicen lo que hacen y ven las actividades que hace persona a persona, en particular si hablamos de una empresa pequeña o mediana. Te platica su dueño casi su diario faena, su diario acontecer. Y esto lo que hace es que no nos permite ver el contexto de la organización. Como organización, ¿cuáles son tus capacidades? No es lo mismo una empresa que tiene la capacidad de vender 1 millón de pesos al año que una que tiene la capacidad de vender 10 millones de pesos, que uno que tiene la capacidad de vender 100 millones de pesos. Va a tener que desarrollar diferentes posibilidades de acción en cada uno de los eventos. Posiblemente una empresa que tiene 1 millón de pesos, si no tienes ventas en 1 o 2 meses, como ocurre ahora, pues con tus ahorros personales puedes sobrellevar el asunto no tan mal y esperar a que la situación mejore y bueno, tener una pérdida en tu patrimonio personal, pero no en tu seguridad financiera. Si tú tienes, por el contrario, una empresa de 100 millones de pesos, pues posiblemente 1 mes o 2 meses de operación no te va a bastar tus ahorros personales para poder subsanar la operación de la empresa. Entonces, diferentes capacidades requieren diferentes músculos y requieren diferentes visiones de innovación. Cerrando tu pregunta al inicio, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de tus capacidades. ¿Qué tipo de corredor, qué tipo de jugador eres para poder dimensionar una reinvención, un concepto nuevo de problema? Eh, a ver si comprendí lo que nos comentas, Guillermo. Entonces, uno de los temas principales en cuanto a la capacidad de una organización se refiere precisamente al término financiero, es decir, a la generación de ingresos y a la generación de flujo de operación, ¿correcto? Sí, la capacidad es el potencial de realización de un acto. Lo que puede ser sin que se realice el acto en este momento. Por ejemplo, tú puedes tener capacidad de correr 5 kilómetros.
¿Qué significa? Pues que ahorita te levantas, vas, corres 5 kilómetros y no te moriste y estás más o menos bien. Y esa es tu capacidad de acción. Tú tienes una capacidad de oxigenación en tu sistema respiratorio. Eh, de igual forma, las empresas en sus diferentes procesos tienen diferentes capacidades. El que mencionaste es precisamente el nivel más alto de una empresa lucrativa. Una empresa que está para hacer dinero, su nivel más alto donde tenemos que ver la capacidad es su ciclo financiero. ¿Qué capacidad de generar ingresos tiene? Y eh, bueno, si nos vamos yendo hacia abajo, nos vamos a seguir haciendo preguntas con otros procesos de más bajo nivel. Para generar 100 millones de pesos, para tener esa capacidad al año, ¿qué capacidad de convocatoria de clientes tienes? Ah, pues yo tengo en promedio 300 clientes con un ticket promedio de 600,000 pesos cada uno al año. Ah, bueno, entonces, ¿qué requieres para tener esos 600 clientes? Ah, pues necesito tener un cuerpo de ventas de 20 vendedores. Y va bajando la capacidad. 20 vendedores te genera una capacidad de acción de 600 propuestas al año. Entonces, es de qué tamaño es tu músculo a los diferentes niveles. Así si te preguntara lo mismo, ¿de qué tamaño es tu músculo? Dirías, pues, ¿qué músculo? ¿Toda la pierna o cierto músculo que ayuda a que funcione toda la pierna? Igual en la organización. ¿De qué tamaño es tu músculo financiero? Es todas tus piernas para correr. Y adentro, ¿qué capacidad de convocatoria tienes? ¿Qué capacidad de compra tienes? ¿Qué capacidad de financiamiento tienes? ¿Qué capacidad de generar nuevos productos tienes? Y así te vas bueno, a los niveles que sean necesarios. Guillermo, nada más para aterrizar un poco más, la idea es y poner ejemplos concretos en dos casos, en los dos extremos de los casos de las empresas. Por ejemplo, una empresa pequeña de, vamos a decir, de 20, 35 colaboradores, quizás cuando quiere expandir efectivamente su mercado o su presencia, tú le vas a hacer esta pregunta, pero él te va a decir, pues es que tengo 20 gentes y pienso meter 25 más. Ahí, ¿dónde estaríamos midiendo la capacidad? Y por el lado de una empresa grande, vámonos ahora a una empresa más grande, de mediana hacia arriba, donde ya estamos hablando de organizaciones de más de 300 a 3,000 empleados, y que te dice, es que ahora nosotros lo que queremos es expandir nuestra presencia hacia el viejo continente. Y tenemos 3,000 empleados con una estructura organizacional que tiene todas las áreas que consideramos necesarias para dar ese paso. Ahí específicamente, digo, me queda claro que cada caso es particular, pero no sé si hay un genérico donde nos puedas definir qué tiene que ver en principio uno y qué tiene que ver en principio el segundo ejemplo. Hasta podemos poner un tercero. Balance. Balance. En la empresa pequeña que tiene 30 empleados y que quiere aumentar su capacidad de venta, no lo va a lograr solamente con aumentar su plantilla de empleados. Tiene que aumentar su plantilla de infraestructura. Tiene que aumentar su plantilla física para que quepan estos empleados. Tiene que aumentar su capacidad financiera para poder, pues, asegurar que estén estos empleados. De igual forma, la empresa grande que pones, no solamente es que encuentres más mercado, sino que tengas la capacidad de soportar ese mayor mercado. La palabra es el balance que encuentres entre todos esos músculos que componen el músculo mayor. En general, el modelo grande es... Bueno, tuvimos una pequeña interferencia. Recuerden que estamos en vivo. Se cortó un poquito la comunicación con Guillermo. Esperemos que la podamos retomar pronto. Pero bueno, por lo pronto vemos que el tema de las capacidades está basado básicamente en la capacidad financiera de las empresas, tanto para generar flujo de caja como contar con un patrimonio, es decir,
contar con los elementos financieros suficientes para poder dar el siguiente paso para desarrollar una nueva área de negocio, para expandir el mercado o bien para tener que dar respuesta a una nueva requerimiento de un cliente específico o del mismo mercado. Tuvimos ya un problema de desconexión con Guillermo. Esperemos que pronto nos podamos nuevamente conectar con él para poder retomar la charla. Pero bueno, por el momento es muy interesante lo que estamos escuchando. Uno de los principales temas que tenemos el día de hoy en cuanto a la crisis que estamos viviendo, no solamente sanitaria, sino hay hoy una crisis económica muy profunda, es precisamente la reconversión de los negocios, la reconversión de las empresas y sobre todo esa reconversión basada en la supervivencia, es decir, en que estas organizaciones puedan seguir operando hacia el futuro. En este momento sabemos que hay gran cantidad de negocios, gran cantidad de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que están pasando por momentos muy críticos y en algunos casos han tenido que cerrar ya sus negocios debido precisamente a una falta de diagnóstico en cuanto a sus capacidades y el músculo del que hablaba Guillermo para poder hacer frente a condiciones externas como el día de hoy. Evidentemente, todos lo sabemos, esta es una situación extraordinaria en la que la mayoría de las personas decimos a lo que no estábamos preparados, pero quizás ese es uno de los errores más graves que estamos cometiendo porque deberíamos de estar ya preparados para este tipo de escenarios en todos los sentidos, pero seguramente esta va a ser un aprendizaje muy importante para que con el tiempo tanto las personas como las empresas, chicas o medianas, comiencen a tener mayor trabajo de planeación y previsión ante condiciones como estas que estamos viviendo el día de hoy. Estamos recobrando la conexión con Guillermo. Esperemos que se pueda dar ahorita en unos minutos para poder seguir conversando sobre el tema de la importancia de reconstruir o repensar el negocio en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo el día de hoy. No olvidemos que el tema de la pandemia se está prolongando mucho más de lo que los expertos en tema de salud como los expertos en negocios habían pronosticado al inicio de esta pandemia global. Se está llevando mucho más tiempo, se va a llevar mucho más tiempo. Dependemos de dos factores primordiales. Número uno, el control y, digamos, aislamiento de la enfermedad y segunda, tener y poder contar con una vacuna que pueda ser accesible a la brevedad posible para la mayoría de la población. Evidentemente, esto va a ir bajando en estratos, pero la idea es que se pueda tener a la brevedad posible para que de esa manera podamos volver a retomar todas nuestras actividades, vamos a llamarlo de una manera cotidiana, no normal, porque efectivamente la normalidad cambió. Ya está de nuevo con nosotros Guillermo. Guillermo, te quedaste en la parte de, evidentemente, el músculo es distinto, tanto para pequeñas organizaciones como para grandes organizaciones. Sí, precisamente tenemos un ejemplo muy claro de capacidades. Me caí de la red porque de alguna forma ahorita vemos que no estamos teniendo la capacidad de infraestructura para atender la demanda que se ha generado por esta nueva realidad. Pues no es culpa sino de la situación. Y precisamente ese músculo, eso es lo que no queremos que les pase a las organizaciones, que no planeen sus capacidades y se queden, que se caigan de la red, como ahorita nos sucedió, ¿no? Que suceda, que no puedes cumplir lo que prometiste, que no puedes financiar un pedido. Imagínate que esa empresa que va a Europa de repente no asegura una suficiente capacidad de financiamiento y tiene que pedir un crédito de última hora. De entrada le va a salir más caro y además de salirle más caro, pues se va a tardar. Entonces no va a tener la capacidad de hacer su acción que quiere hacer. Y su acción, también en el término más genérico, su acción es
lograr un compromiso comercial, una venta, cumplir con esa venta y capitalizarla. Entonces, el primer nivel, pues es que tengas ingresos. El segundo nivel, que tienen todas las organizaciones, es hacer un intercambio comercial, cumplirlo. Y lo que estábamos platicando contigo, los dos ejemplos que pusiste es una planeación, bueno, son origen de una planeación estratégica. La planeación estratégica no solamente es definir quién soy, la misión, la visión, los valores. No, la planeación estratégica es precisamente un direccionamiento deliberado, de libre albedrío, que yo escojo formar de mis capacidades. Por ejemplo, quiero vender en el viejo continente. Y si no hago algunas acciones que cambien mis diversas capacidades financieras, de personal, de producción, pues no lo voy a hacer. Así como por sí sola no se va a hacer que yo venda en el viejo continente. A menos que sea muy afortunado, pero normalmente no pasa eso. Eh, Algo curioso, te estaba comentando un tercer ejemplo. También podemos hablar de una disminución de capacidades con planeación estratégica. Me tocó una empresa que me visitó y me pidió para disminuir sus capacidades porque por alguna decisión corporativa, lamentablemente, decidieron cerrar su planta productiva de México, del país México. Bueno, pues eso también lleva a un proyecto de reducción de capacidades, ¿no? Desde qué vas a hacer con la gente, dónde la vas a alocar, cómo vas a disminuir tu capacidad de producción, tu capacidad de bueno, en este caso es un análisis curioso porque la capacidad de venta se mantenía, poco más, poco menos, pero pues iban a meter producto de otro país, lamentablemente, la capacidad de producción sí se disminuía. Entonces, cerrando el comentario, todo es un balance. El enfoque a capacidades lo que nos busca es balance, de asegurar que pues tenga mis capacidades equilibradas. Guillermo, comentaba yo durante el corte que tuviste en tu conexión, hacía yo el comentario a la audiencia que seguramente una de las grandes preguntas que se puede estar generando en este momento el público que nos está mirando y nos está escuchando es, ¿este tipo de cosas se podían haber planeado previo al tema de pandemia, la circunstancia que hoy estamos viviendo? ¿Sí o no? Esa es una pregunta que te quiero hacer porque eh, digamos que de pronto salió un imaginario colectivo en el que nos hemos repetido muchas veces, estamos viviendo en un evento extraordinario que nadie preveíamos. Pero la pregunta es, con el método que tú manejas tan organizado y tan planeado y científicamente comprobado, la pregunta es, ¿y se puede planificar para estar frente a cualquier tipo de sobresalto que enfrente una organización? En un nivel de potencial, sí, sí se puede, mediante un mecanismo de vigilancia que nos asegure. Ahora, Guillermo, Este, déjame interrumpirte un segundo. ¿Se puede y se debe? eh, sí, en la medida de tus capacidades. Si tú tienes una empresa que vende 10 millones de pesos al año, pues seguramente no vas a poder costear un departamento de vigilancia que, que te permita predecir en cuánto tiempo va a llegar una pandemia. Entonces, siempre va a haber un factor de incertidumbre. No siempre se puede. Técnicamente, pues sí, sí es posible poner una cuestión. No siempre se puede por la cuestión práctica, por la cuestión del dinero, por la cuestión de poderlo lograr. Lo que sí se puede y se debe es tener mecanismos que te ayuden a administrar el riesgo. ¿Qué significa? Pues a prever qué sucede si de repente hay un rompimiento. Hay una autora, ahorita no recuerdo el nombre, recién, que se llama puntos de inflexión. Punto de inflexión toma el término de las matemáticas, que es donde cambia todo para el otro lado, ¿no?
este, eh, cuando hace una buena interpretación del punto de inflexión matemático. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? Bueno, cómo administrar el riesgo sería un tema un poco largo, pero en respuesta habría tres cuestiones: conociéndonos y dimensionándonos, sabiendo cuáles son nuestras capacidades que nos diferencian de los demás y evaluando alternativas. En otras palabras, teniendo planes B por si algo sucede, aunque no tenga los mecanismos para prever exactamente cuándo sucederá, y aunque lo tuviera, pues finalmente eh, eh, es cuestión de probabilidad. Entonces, dentro de esas capacidades que platicábamos, que el nivel más alto es el financiero, el siguiente nivel es el de intercambio comercial. El siguiente nivel es la administración de tus recursos. Los recursos es sobre lo que tienes derecho de explotación para hacer tu actividad comercial. Ese sobre lo que tienes derecho, pues en las empresas pequeñas tiende mucho a ser cierto personal especializado, sobre todo las que son de base técnica. Pero también puede ser que tengas un laboratorio muy diferenciado que los demás no tienen. Entonces, cuando tienes muy resumidamente, o las capacidades de cierto personal diferente que los demás, o tienes una fórmula que no tienen los demás, o tienes una infraestructura que los demás no tienen, incluso una certificación, que esto lo llamamos un diferenciador. Bueno, lo primero es identificar esas fortalezas, esos diferenciadores, para poder hacer un plan B. En una empresa, bueno, esto hay toda una teoría detrás que se llama una empresa orientada a tecnología. ¿Qué otros usos pudiera tener ese saber hacer, esa capacidad diferente que tienes? ¿Dónde más podrías ocupar ese técnico especialista me tocó una empresa en el Premio Nacional de Tecnología que era capaz de hacer filtro ultravioleta en plástico. En ese entonces se hacía solamente en vidrio. Entonces, bueno, ahí tienes una capacidad diferenciadora. Entonces, ¿dónde más podrías utilizar eso? Bueno, no digo qué hacían por cuestiones de confidencialidad, pero ellos sí sabían muy bien ese negocio de capacidades y se dieron cuenta que si se les acababa el negocio de un instrumento médico, un instrumento para hospitales, estaban evaluando que eran muy buenos en el tratamiento de polímeros. Esa era su capacidad. Y evaluaron meterse en el campo del entretenimiento sexual. Algo divertido que parece que no tiene nada que ver. Y es real en México, ¿eh? Y bueno, le preguntamos por qué. Y bueno, es que resulta que nuestros dispositivos, como son grandes, nos pusimos a hacer las gomitas para que, pues al colisionar con otros aparatos, pues, que se tienen que arrastrar con llantitas y todo, se pudieran amortiguar. Y resultó que fuimos muy buenos haciendo eso. Pues evaluamos cómo poder utilizar esa capacidad que teníamos. Y cerrando el comentario. Sí, sí. No, adelante, cierra tu comentario y te voy a hacer una pregunta. Sí. La capacidad más importante que te permite enfrentar el riesgo y la pandemia, más que prevenirlo, enfrentarlo, es esta capacidad de generar elementos distintivos, que le llamamos capacidad de innovación. Ese será la mejor. No vas a poder ponerle una capa de cristal a tu empresa para que caigan los rayos, los meteoritos y no te pase nada. Eso no va a ser cierto. Tampoco vas a poder poner un instrumento de vigilancia que tenga todos los adivinos del mundo, astrólogos y todo el mundo para prever todos los riesgos. No,
Pero lo que sí puedes hacer es estar preparado con esa capacidad de innovación, con esa capacidad, esa agilidad para brincar, y esa capacidad precisamente pues detecta en qué eres bueno y te genera la capacidad de cómo seguir siendo bueno, cómo sistemáticamente ser bueno. En un ejemplo, para que quede aterrizado, esta empresa, por ejemplo, se descubrió que era buena manejando polímeros. Bueno, pues seguir haciendo investigación y desarrollo, viendo no solamente pues, la posibilidad de ponerla en el mercado de entretenimiento sexual, sino buscarle aplicaciones clínicas, buscarle nuevas cuestiones y lograr una innovación constante y continua. Esa es pues, la razón, lo necesario para estos tiempos. Claro, Guillermo, exactamente de eso te iba yo a preguntar. En este contexto, seguramente, y el factor importante, tú ya lo señalaste, es la capacidad de una organización para comenzar a identificar elementos diferenciadores dentro de su modelo de negocio, ¿correcto? La pregunta que te quiero hacer, quizás déjame hacértela de manera muy simplista y muy reducida o muy resumida. No sé si haya 3 o 4 puntos, lo podemos resumir en 3, 4 puntos, cuando mucho. ¿Cuáles serían estos factores que tendría que estar mirando la empresa o la organización para poder virar hacia esos o enfocarse hacia explorar esos elementos posibles que lo hagan diferente a la competencia en momentos como este? ¿Qué es lo que tendrían que estar trabajando o mirando para poder dar el giro, como tú lo estás diciendo, a elementos diferenciadores? Sencillo. Primero, pues dimensionar sus operaciones, que eso seguramente lo hacen. El segundo, que no es tan común, es voltear hacia adentro y preguntarte en qué eres verdaderamente bueno. ¿Cuál es la parte de la gran historia que tú sabes contar mejor que nadie? ¿Sí? ¿Cuál es tu diferenciador en el sentido? Puede ser, bueno, las 5 M's, puede ser MEN, las capacidades de alguien o algún equipo de trabajo, o puede ser tu infraestructura, que es difícil en empresas de tamaño menor, o puede ser también tu material, formulaciones, que consigas material que nadie tenga, o puede ser tus métodos, tu forma de hacer las cosas, si por ahí tienes una patente, si tienes algo que te permite esa exclusividad, o puede ser una certificación medio que a tu organización le permite cierta exclusividad, cierto derecho. Entonces, lo primero es, ¿qué tengo diferente de los demás? Men, method, machinery, method, material o medio, en esas 5. Y la segunda es, ¿cómo puedo hacer para seguir siendo bueno? No solamente hoy, porque el ser bueno, el tener algo diferente, es una cuestión temporal. Entonces, ¿puedo yo continuar generando diferentes formulaciones, diferentes capacidades que me permitan estar actualizado? Eso sería como crear la capacidad de la innovación sistematizada. Esos 2 serían como lo inicial. Y el tercero, si el agua te está llegando, digo, no es dentro de esa, pero si el agua te está llegando a los aparejos, pues evaluar, desde luego, con eso que eres bueno. Puedes hacer un nuevo negocio. Puedes hacer un nuevo negocio diferente, como el ejemplo que puse de esta compañía. O puedes evaluar vender un producto a otra empresa, porque tú eres muy bueno a hacerlo. Por ejemplo, en esta compañía, puedo evaluar venderle el polímero a otra empresa sin tener que invertir en todo el despliegue comercial, hacer una parte de mi historia. O el tercero, bueno, que es el original, perdón, acá estaba haciendo mis notas en lo que me conectaba. ¿Cómo aumentar esa capacidad? Puedo aumentar esa capacidad de generar algo diferente. Entonces, ese sería el consejo. ¿Qué hago con ello, no? ¿Qué tengo? ¿Cómo lo mantengo? ¿Y qué hago con ello? Esos serían los 3.
Es extraordinario los ejemplos que acabas de poner, Guillermo, porque precisamente era lo que yo quería reflejar. Ahora nada más permíteme bajar esos conceptos que parecerían, vamos a decir, de pronto o muy sofisticados o muy elevados para, voy a ponerlo aquí, en una pequeña empresa o en un tema de emprendimiento. Lo digo porque de pronto las empresas pequeñas o los negocios generan un producto paralelo a lo que ya hacen. Ahí están haciendo un elemento diferenciador, Guillermo, o no necesariamente. Es decir, yo vendo, voy a poner un ejemplo burdo, yo vendo o vendía previo a la pandemia, vendía yo servilletas recicladas y ahora quiero vender manteles reciclados. Ya no voy a vender servilletas, ahora voy a vender manteles. ¿Esto funciona bajo esa concepción o nos estamos quedando a medias ahí? Y te comento esto porque precisamente en este proceso, pues mucho de lo que hemos escuchado en muchos medios y canales de comunicación es encontrar, tratar de encontrar la fórmula o la receta secreta para poder sobrevivir a esta condición. Y eso es lo que quisiera que me comentaras al respecto. Sí funciona en tanto vendas, eh, pero sí tienes que irte, o sea, sí funciona en tanto vendas, pero no sabemos si funcione en tanto seas capaz de mantenerlo, lo puedas mantener, ¿no? Porque entonces el vecino también va a vender manteles. Y el otro vecino, y de repente, bueno, tú lo ves ahorita en tus grupos de WhatsApp, eh, de pronto, pues alguien comenzó a vender mascarillas y otro comenzó a vender mascarillas y otro y uno más, o de pronto en el semáforo ya, pues luego tienes que salir y ves en los semáforos ya todo el mundo vende mascarillas. Entonces sí funcionó en tanto que fue novedad. No funciona en tanto si lo puedes mantener, pero te da aire. O sea, la idea es buena en tanto se te hayan vendido los manteles, está bien, hazlo. Pero aprovecha ese aire que tuviste para decir, ¿qué puedo hacer que los demás no puedan hacer? ¿Qué es lo que tengo? A lo mejor tu red de ventas es muy buena, tienes muchos amigos en el Facebook o tienes una red de contactos muy buena, entonces lo puedes ir haciendo en definitiva. Una alternativa que me ha tocado ver en 20 años en el Premio Nacional de Tecnología es, pues le llamamos irónicamente la estrategia del ratón, ¿no? Con un ratón, y alguna vez lo hice en una entrevista con una empresa que participó. Eh, Oye, ¿qué vas a hacer? Esta empresa hacía software con un cierto mercado, ¿no? Pero pequeño el mercado, de 1000 usuarios más o menos. Y le pregunto, ¿qué vas a hacer cuando los grandes volteen a ver donde tú estás y quieran ponerse en tu lugar? Ah, pues lo que voy a hacer es decirles adelante y tomen el mercado, porque yo no tengo el músculo para luchar con ustedes. Yo me dediqué este tiempo en buscar cuáles son esos pedacitos, esos nichitos que puedo atacar con mi tamaño, con mi capacidad y que no les son interesantes a los grandes. Cuando el grande llega, no me voy a poner a luchar con él. Entonces su estrategia pues era, o su capacidad era la búsqueda de nuevos mercados. Entonces, pues llevándolo a tu pregunta, ese tipo de búsqueda continua es una capacidad. Es una capacidad. Si ahora vendiste manteles y los demás empezaron a vender manteles a las 2 semanas, bueno, pues entonces tú ya estás vendiendo las cucharas. Y un ejemplo incluso de un gigante que es un genio haciendo ese tipo de estrategias, el doctor Simi. El doctor Simi es innovador, no tengo ningún contacto de negocio con él, pero pues, lo reconozco, es innovador, innovó el modelo de negocio y tan es así que hay más consultas en las semiconsultas que en el sector salud. Bueno, pero su innovación, su forma nueva, no es protegible con patentes. Pues las otras empresas, Guadalajara, El Ahorro, se pusieron a hacer genéricos. Pues sí, está muy bien, pero ellos se pusieron a correr. Bueno, ahora vamos a hacer laboratorio y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer esto. Y es una estrategia muy buena. Esa estrategia es muy viable en el ratoncito, digo, y con todo respeto, los que tenemos una empresa pequeña,
pues a correr y buscar pedacitos de queso y crear esa capacidad de ir encontrando los nichos y no ponerte con Sansón a las patadas a defender algo que pues te aplastan y ya, ¿no? Guillermo, por último, te quisiera preguntar, de pronto también nos encontramos en este mar de ideas que nos encontramos en todas las plataformas y medios de comunicación con respecto a cómo salir de esta condición de crisis, tanto económica como sanitaria, de que quizás una de las fórmulas es no te quedes en un solo nicho de negocio, sino abre varios distintos si tu capacidad te lo permite. ¿Eso es correcto o tendrías que eslabonar esos posibles negocios alternativos al negocio original o deberían de ser todos distintos? Esto lo pregunto, seguramente tú has platicado con muchas empresas muy grandes de tipo multinacional a nivel mundial, en donde en algún tiempo se practicaban esto que era la parte de diversificar. Pero yo no sé qué tanto en la parte del emprendimiento y las pequeñas y medianas empresas sea tan correcto o no tener ese tipo de diversificaciones. Eh, Lamentablemente no hay una respuesta que aplique para todo, no hay la caja de Pandoras. Eh, digamos, podemos encontrar estrategias básicas, así muy clásicas incluso, la estrategia de expansión que aplica cuando tienes mucho músculo y tienes una posición en el mercado, la estrategia de la guerrilla, que es la que puse de ratón, que es pues buscar los espacios que haya y poderlos llevar, la estrategia de adaptación, la estrategia de, me olvidé ahora, bueno, de adaptación y me olvidé ahorita del cuarto nombre, son 4 estrategias genéricas, pero bueno, diferentes autores intentan diferentes respuestas. La respuesta es no va a ser algo bueno para todos. No va a ser. La primera pregunta que me haría como organización, independientemente del tamaño, es ¿qué te costaría más trabajo? ¿Encontrar nuevos clientes o hacer algo diferente de lo que sabes hacer? Eso es si tu empresa es orientada hacia mercados o si tu empresa es orientada hacia sus recursos internos. Muchas empresas del corte transnacional grandes están más enfocadas hacia mercados. Por ejemplo, un Procter y Gamble, que de pronto hubiera una condena contra los envases de plástico y, y dijeron ya no vamos a usar envases de plástico, cuida tantas barras de shampoo como se están haciendo para que no tengas problema con el plástico, ¿no? Entonces, pues, te vende una barra de shampoo y ya está siendo más amigable para no perder su mercado. La no es ley, pero tiende. Las empresas pequeñas tienden a ser especialistas en pequeñas cosas. Entonces, yo me atrevería a pensar como primera opción para una empresa de corte pequeño mediano esta identificación de qué haces diferente de los demás, qué haces, cómo puedes aplicar lo nuevo a diferentes mercados. Me parece una plática muy interesante, Guillermo. Te voy a agradecer mucho el tiempo que nos has vuelto a regalar para esta plataforma que es las empresas verdes. Yo me quedo con lo siguiente. Lo que tienes que hacer en este momento es hacer un diagnóstico profundo de tus capacidades y en virtud de eso poder entonces planear adaptación, innovación y encontrar soluciones. De esa manera lo resumo. No sé si me quieras agregar algo más tú, Guillermo, y que yo haya dicho ahí, No, excelente, excelente, muy bien llevado y verbalizado. Esa es una capacidad tuya, por ejemplo, poder sintetizar las ideas en un pequeño, una frase. Sí, excelentemente expresado y pues mejor que un servidor. Te agradezco mucho también tu tiempo y ya vimos el ejemplo de las capacidades que se caen con el Internet. Así es, Guillermo.
Pues bueno, seguimos en contacto. Este es, como te lo comenté anteriormente, este es tu espacio. Esperemos que pronto volvamos a tener oportunidad de platicar contigo. Sé que tienes muchos temas para platicar en temas de innovación, de organización, para que entendamos la innovación de una manera más profunda y no solamente tener el concepto de que innovación tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con la digitalización del mundo y de la vida que hoy tenemos. Cuando gustes, ese es un tema fabuloso, la mala interpretación de la innovación nos hace quedarnos antes de luchar. Sí, será un excelente tema en una charla que pues, seguramente coincidiremos en algún tiempo para lograrlo. Claro que sí, Guillermo, te agradezco nuevamente tu tiempo. Pronto estaremos nuevamente por aquí contigo. Un gusto, Ismael, cuídate mucho. Muchas gracias, Guillermo, tú también. Vamos a seguirnos cuidando todos. Muy bien, nos salgamos. Hasta pronto.